Continuamos con más de la tarde cuando son las 4:39 minutos en El Paso, allí en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Por cierto que nuestro colega Jorge Agobián de La Voz de América nos ha estado transmitiendo durante estos días en los alrededores de la Iglesia Sagrado Corazón, donde hemos visto, por cierto, muchísima gente alrededor de la iglesia, acampando allí. Lo impactante que van a ver ahora, en un paso que nos envía Jorge, es que los migrantes no están por un operativo que se implementó por parte de los funcionarios de migración. Vamos a darle el paso miren, allí ven ustedes ese callejón con toda la gente allí. Pues bien, lo verán ahora. Jorge Agobián con nosotros desde este mismo lugar. Un panorama completamente diferente aquí a las afueras de la Iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas, donde nos encontramos. Hace días, e incluso el día de ayer, veíamos en este lugar, este callejón, cientos de personas, la mayoría de ellos venezolanos, migrantes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular. Ellos estaban acampando aquí a las afueras de la Iglesia Sagrado Corazón y tenían varias semanas acá. El día de hoy, este es el panorama. El callejón donde ayer veíamos muchas carpas y personas tiradas en el piso ya no están. Y se debe en gran parte a un operativo que fue anunciado por la patrulla fronteriza aquí en El Paso, Texas, específicamente. Con este operativo se detendrían y se expulsarían a los migrantes que, como muchos de los que se encontraban acá, estaban en situación irregular. Ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal y no fueron incluso interceptados por la patrulla fronteriza. Hemos visto en las últimas horas cómo ha llegado la patrulla fronteriza a advertirle a los migrantes que aún permanecen acá, que la mejor manera que tienen ahora es entregarse a la patrulla fronteriza en un puerto de entrada que no está muy lejos de donde nos encontramos, son unas pocas cuadras. Muchos lo han hecho, se han entregado. Un grupo mínimo ha incluso regresado a Estados Unidos, han sido admitidos en el país, eso sí, con un documento que les indica que se deben presentar ante un juez o ante un oficial de inmigración. En algunos casos, según hemos constatado, el documento dice que la fecha de presentación es en el año 2026, otros en el año 2024 y también hay casos para los próximos meses aquí en Estados Unidos. También otros se han entregado y pues no los hemos visto volver por acá. Posiblemente pueden haber sido puestos en órdenes de deportación acelerada a México y eso es lo que probablemente ocurrirá y de hecho lo que según las autoridades ocurrirá a partir del levantamiento del título 42 en tan solo horas. Las deportaciones aceleradas de migrantes que no tengan base legal para entrar en Estados Unidos y que lo hayan hecho de manera irregular. Siguen insistiendo y lo han hecho durante esta jornada las autoridades en que la mejor manera y la única vía legal es participando a través de la aplicación CBP One, que aseguran abrirá 1000 citas diarias para los migrantes para que puedan presentarse de manera ordenada en un puerto fronteriza, aunque ya el propio presidente de Estados Unidos ha declarado que podría ser caótico el primer lapso de que va a estar esta situación en la frontera en tan solo horas cuando se levanta el título 42 y entre en vigencia el título 8. Esta información a esta hora para NTN 24. Soy Jorge Agobián de La Voz de América. Gracias a nuestro colega Jorge Agobián, que nos ha estado apoyando todos estos días allí desde El Paso, en Texas. Y a propósito de todo esto, de esta circunstancia del título 42, se conoce que el Partido Republicano va a presentar en la Cámara Baja el día de mañana, lo comentábamos con la portavoz del Departamento de Estado, con la señora Rosales, un proyecto de ley que se conoce como Ley de Protección de la Frontera. Sería una iniciativa un poco más restrictiva, pero para hablar de esto quiero saludar a nuestro próximo invitado, Ernesto Castañeda, sociólogo, político, profesor asociado de American University, es analista político y director de inmigración del laboratorio del Lab de Inmigración. Bienvenido, señor Castañeda, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania, buenas tardes. ¿Qué sabemos de este proyecto de ley que sería presentado por los republicanos y que dicen que es un paquete de seguridad fronteriza que no se había visto antes? Es como un compendio de varios proyectos de comisiones que han liderizado desde el Partido Republicano. Así es, esta propuesta de ley, esta es una ley en el Congreso, en la Cámara Baja de los republicanos, que en efecto pondría
en la ley las ideas muy radicales que se han manejado por varias décadas. Este proyecto de ley, por lo pronto, incluiría el fin completo de lo que es el asilo político en las fronteras. Traería de nuevo la detención de familias a migrantes. Le quitaría el apoyo y privilegios, digamos, que tienen los migrantes no acompañados menores de edad. Eso ya no serán tratados con favor, como lo es el caso. Le daría más inmunidad a la patrulla fronteriza de hacer ataques y contra los derechos humanos. Y un otro cambio importante es que mucha gente llega a Estados Unidos con visas de turista y no se van cuando se expira la visa. Y eso es algo que no es visto como algo criminal. Sin embargo, esta nueva propuesta de ley lo haría algo como un crimen grave federal y habían mayor consecuencias que lo que ha habido en el pasado. Entonces, una radicalización, un refuerzo de ideas antimigrantes que llevan tiempo desde el 1 de septiembre del 2001. De hecho, el Partido Demócrata ha señalado que va más allá de la seguridad, que castiga a los ciudadanos y que, por supuesto, no estarían de acuerdo con este proyecto que se presentaría. Así es. Entonces, es un teatro político de los republicanos en el Congreso, en la Cámara Baja. Es muy poco probable que incluso los senadores republicanos la aprobarían en el Senado. El Senado también es probable que no la aprobaría. Y en caso de que pasara a las dos cámaras, el presidente Biden la podría vetar y sería difícil que se consigan los votos para sobrellevar ese veto. Entonces, la probabilidad de que esta ley se vuelva ley en el futuro próximo es casi nula. Incluso no es seguro que los republicanos tengan la mayoría para pasarla. Entonces es una manera de demostrar que son muy, muy fuertes y muy reacios y que ellos son la opción de tener una frontera segura y controlada. Sin embargo, lo que es interesante es que mañana, el 11 de mayo, termina el título 42 y entonces Biden acaba de mostrar hoy legalmente en los documentos legales la nueva fase migratoria. Y entonces los demócratas también están haciendo más difícil la inmigración. Va a ser mucho más difícil pedir asilo en la frontera. Uno va a tener que llegar con cita o va a tener consecuencias. Entonces, no hay que esperar el pase de esta ley dracónica en el Congreso por parte de los republicanos. Ya va a haber cambios muy importantes que van a afectar a la gente de todas las Américas que quiera llegar a Estados Unidos cruzando la frontera, caminando por México y demás. Sí, y como de costumbre, en el medio, los migrantes, en medio de esta puja política, en una campaña anticipada que ha comenzado la campaña electoral en Estados Unidos. Así es. Ahora, la pregunta, señor Castañeda, es, ¿pudiera costarle esto al presidente Biden su reelección? Porque se anticipa que será algo nunca visto el número de migrantes y por supuesto va a haber presión por parte del Partido Republicano. Por eso Biden propone estas nuevas leyes que están tratando de que la gente pida asilo no en la frontera, sino en Guatemala, en Colombia, con la aplicación o en otros países, para que la gente no llegue a la frontera en tantos números y no se vea este caos y este descontrol, esta zona caótica como se veía con los haitianos hace un año, para que no le afecte a nivel electoral y los republicanos dijeran que él es blando en la migración. Entonces, es la parte electoral que decía, sí es parte del juego aquí. Sin embargo, para los migrantes la cosa se hace un poco más complicada. Sin embargo, las razones de migración no van a cambiar. Ernesto Castañeda, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias, buena tarde.